Qué bueno estar aquí después de unos días de vacaciones. Descansamos, estamos rejuvenecidos. Se supone, ¿verdad? Rejuvenecidos. No sé si eso se nota en la apariencia, pero en el alma sí se siente un poco el rejuvenecimiento. Quiero agradecer a todos los hermanos que se quedan acá, aún en nuestra ausencia, supervisando para que todo corra. Gracias a nuestros ancianos. Vamos a dar un aplauso a Jimmy y a Kurt, nuestros ancianos, que se quedaron a cargo del funcionamiento de acá de todo en la iglesia, y todos los hermanos que yo sé que siguen ahí laborando. Y alguien me dijo por ahí que pregunté y me dijeron, bueno, ya me dijeron hasta que, de broma quizás, que no, el pastor ya no hace falta. El pastor no hace falta, ya tenemos predicadores que pueden hacerlo. Y eso es bueno. Cuando un pastor de momento no es tan extrañado, eso es bueno. No crean que me molesta, eso me hace sentir que algo bueno está pasando, que algo especial se está dando entre nosotros. Bueno, ¿qué tal si buscamos en la Biblia? Busquen su Biblia, si la tiene en físico, amén. Si la tiene electrónicamente, no hay problema. Yo voy a leer de la Nueva Biblia de las Américas. Si usted tiene Biblia electrónica, puede buscar esa versión, NBLA, Nueva Biblia de las Américas. Aunque yo soy de los que uso distintas versiones cuando predico, pero esa es la que principalmente voy a estar utilizando, así que si quiere seguirme, así lo puede hacer, aunque las demás versiones, como usted sabe, dicen lo mismo con otras palabras, pero más o menos lo mismo en esencia. Ok, vamos a estar de pie, ¿puede conmigo estar de pie, si es tan amable? Luego vamos a estar sentados por un buen rato, así que le animo a que me acompañe de pie. Dice la palabra en Primera de Pedro, capítulo 2, busque por ahí. Vamos a leer los versos del 1 al 11. Estoy retomando la serie de prédicas que estuve predicando antes de estar de vacaciones, basada en Primera de Pedro, cuando nuestra fe es probada. Y vamos a comenzar ahora el capítulo 2, luego de haber estado varios domingos leyendo y analizando el capítulo 1 de esta preciosa carta. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leemos: por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, e hipocresías y envidias y toda difamación, deseen. Subrayen eso ahí en su Biblia, deseen, o márquenlo de la manera en la que usted prefiera. Deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, o la leche espiritual no adulterada, como dice la Reina Valera, para que por ella crezcan. Otra palabra importante para nuestro mensaje hoy: crezcan para salvación, si es que han probado la bondad del Señor. Y viniendo a Él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura: yo pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para ustedes los que creen, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios, no habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Oramos. Dios Todopoderoso, sabemos que tu palabra es viva. Tu palabra hace la obra para la cual es enviada. Y te pedimos en el nombre de Jesús que así tú obres en nuestros corazones, en nuestras mentes. Mientras escuchamos este mensaje, me pongo en tus manos para que tú me uses para bendición de la iglesia y de los amigos y amigas que nos visitan. Te pido, Señor, que podamos, a raíz de lo que hoy nosotros escuchemos, internalizar en nuestro corazón la necesidad que tenemos de crecer,
de buscar, Señor amado, hacer tu voluntad, aun cuando nos toque tener que enfrentar diversas pruebas en nuestro caminar contigo. Espíritu de Dios, obra, y si entre nosotros hay alguien que todavía no ha recibido fe salvadora, trae convicción por medio de esta palabra y ayúdanos a responder de la manera en la que tú, Señor, esperas de nosotros. Es en el nombre de Jesús que te pedimos esto. Amén, amén. Tome su asiento. Bueno, amados, la voluntad de Dios, estoy convencido que ustedes estarán de acuerdo conmigo, es que nosotros crezcamos. Es que nosotros crezcamos porque todo organismo vivo que nace se supone que crezca. ¿Okay? Si eso no ocurre, algo no está bien. Todo organismo vivo debe crecer. Y la voluntad de Dios es que cuando nosotros venimos a una relación con el Señor, si es una relación con Dios genuina, porque hay veces que la gente cree que tiene una relación con Dios porque dicen yo creo en Dios o yo creo en Jesucristo. Pero el tipo de fe que la Biblia habla de lo que significa creer en Jesús, significa que tú te conviertes en un seguidor de Jesús. No es que tú simplemente de la boca para afuera dices que crees. Por lo cual, si tú eres de esos o de esas que han puesto su fe en Jesucristo al grado de que dicen, yo me identifico y me defino como un discípulo de Jesús y vivo como tal, la voluntad de Dios para ti es que tú crezcas. Y como ya hemos visto, Él va a utilizar los tiempos de prueba para que eso ocurra. Su deseo, mis queridos hermanos, es que nosotros crezcamos en una multitud de áreas. Pero principalmente Él desea que nosotros crezcamos principalmente en el conocimiento de Él, en el conocimiento de Dios. Porque tu fe será tan fuerte como lo sea el conocimiento que tú vayas adquiriendo de quién es Dios. Él desea que tú crezcas en madurez. Porque Él no quiere que tú, una vez vienes a una relación con Él directamente, te quedes como un niño espiritual. Su deseo es que tú puedas avanzar y que tú puedas crecer también en el carácter, que tu personalidad empiece a cambiar, el carácter que es el asiento de tus emociones, el carácter que es la esencia de lo que tú eres como persona, tus pensamientos, tu voluntad. La voluntad de Dios es que eso vaya avanzando y creciendo. Él quiere que tú crezcas en general. Es más, el deseo de Dios es que la mejor versión de ti y de mí sea la que poco a poco vaya floreciendo. ¿Sabes qué es lo más que tu esposa necesita, tus hijos necesitan? Lo que más la gente a tu alrededor necesita es la mejor versión de ti. Muchos de nuestros problemas se solucionarían. Muchos de nuestros problemas relacionales en todos los ámbitos se solucionarían si nosotros los manejáramos siendo lo que verdaderamente somos en Jesús. La mejor versión de nosotros, que es la que se parece a Cristo. Esa es la mejor versión de Alexis, la que se parece a Jesús, no la que se parece a aquello que él aprendió desde pequeño o a lo que le transmitieron sus padres. No, la mejor versión de Alexis y la tuya es la que se parece a Jesús. Pero, amados, como ya hemos visto, su misión con nosotros es utilizar los tiempos de prueba para que eso ocurra. Hay un pastor que ya murió, que precisamente un pastor de la Alianza Cristiana y Misionera, que es muy famoso. Él se llamaba A.W. Tozer. Él declaró en una ocasión lo siguiente, escucha bien. Él dice, las pruebas son los cinceles de Dios para perfeccionar su obra en nosotros. Las pruebas, los momentos difíciles, las experiencias de vida que llegan a nosotros cuando somos creyentes, discípulos de Jesús, dificultades que nosotros no llamamos a que vinieran, sino que llegan, porque son propias de vivir en un mundo caído y que son realidades que por cuanto somos pecadores vamos a enfrentar. Esas Dios las permite en la vida de los cristianos y de los discípulos de Jesús y Dios mismo las usa como cinceles para darnos forma. Pero también para que florezca en nosotros la mejor versión de nosotros. Usted ve que ese tronco que no tiene ninguna forma, que no dice nada, después que un tallador viene y lo trabaja, ¿qué ocurre? Se convierte en una preciosa escultura. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros, que nuestro carácter sea refinado, nuestra vida sea refinada y podamos vivir en la plenitud de Dios. Porque cuando vivimos de esa manera, vivimos en la plenitud de Dios. Fíjese lo que dice el pasaje de Segunda de Pedro, no está ahí todavía, 3:18, la misma epístola, no la misma, sino la segunda parte de la epístola. El apóstol Pedro dice lo siguiente,
Antes bien, crezcan. Y ese antes bien, en 2 de Pedro 3:18, luego lo puede buscar en su Biblia, indica la prioridad. Antes bien, antes que cualquier otra cosa, entiendan ustedes que la prioridad en la vida de aquel que desea agradar a Dios es que podamos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Esto, amados, trae gloria al Señor. No hay otra cosa que más gloria traiga al Señor que un creyente que está creciendo. No hay otra cosa que haga que una iglesia pueda avanzar, que creyentes que componen esa iglesia estén creciendo en su relación personal con el Señor. Hay veces donde decimos, pero ¿por qué la iglesia no crece al nivel que podrían? Es que el pastor hay que cambiarlo. Ese pastor no nos gusta. Vamos a poner uno que sea más elegante, más guapo, que hable más bonito, para ver si esto aquí ocurre algo. Hay veces que es necesario que el líder sea otro, por supuesto que sí. Pero no necesariamente eso hace que una iglesia pueda avanzar. Una iglesia va a poder avanzar, impactar su comunidad. Una familia puede ser restaurada poderosamente. La vida de un joven puede ser transformada. Las cosas cambian para bien, amados, cuando en la vida de los individuos ocurre ese milagro y la prioridad se vuelve crecer en el conocimiento de Cristo. Y eso es lo que nosotros vamos a ver hoy mientras compartimos esta palabra. Porque la verdad, para que esto ocurra en nosotros, y eso es lo que vamos a ver en estos versos que yo acabo de leer, para que nosotros podamos ver esa realidad ocurrir en nuestra vida de que podamos crecer de la manera en la que Dios quiere que crezcamos, algunas cosas tienen que ocurrir, algunas decisiones importantes nosotros tenemos que tomar, porque si no, esto no va a ocurrir por osmosis. Nadie crece espiritualmente porque simplemente se queda parado y dice, Y si bien es cierto que el que trae el crecimiento es Dios, la Biblia lo dice, ¿verdad que sí? Es Dios quien trae el crecimiento. De alguna manera, nosotros asumimos una posición de fe un tanto activa al colocarnos en la posición correcta y al tomar las decisiones que nos acercan ¿a quién? A aquel que puede hacer que nosotros crezcamos, que es Dios. Amén. Así que en primer lugar, y ahí puede ayudarme usted tomando nota para que usted pueda, o ayudarse a sí mismo para que no se olvide, tomar nota. De acuerdo a estos versos que yo les he leído, lo vamos a ir viendo poco a poco. ¿Qué cosas necesitan? Esa es la pregunta que ahí tenemos. Ponme la pregunta de antes, por favor. ¿Qué necesitaremos? Piensa. ¿Qué necesitaremos para poder crecer en medio de las pruebas? Si la voluntad de Dios es que nosotros crezcamos en medio de las pruebas, por eso Él las permite. Pero ¿qué necesitamos hacer nosotros? Aquí nos lo dice, no tenemos que descifrarlo. En primer lugar, en el verso 1, vaya a su Biblia, nos invita a que nosotros desechemos, evitemos ceder. Nos dice y nos invita a que no le demos lugar a lo que Dios cataloga como pecado. Interesante. Pecado es todo aquello que nosotros podemos decir, pensar o hacer que desagrada a Dios. Y el pecado, antes de ser algo que hacemos, es un fruto de nuestra naturaleza, porque nosotros todos somos pecadores. Y no es hasta que Cristo viene a nuestra vida que Él nos perdona, y aunque todavía, mientras esperamos que Él venga por nosotros, o si nos adelantamos por medio de la muerte, obviamente ir a su presencia, mientras eso no ocurra, nosotros seguiremos batallando ¿con qué? Con tentaciones, dificultades, con el pecado que mora en nosotros. La diferencia, lo hemos dicho muchas veces aquí, cuando tú tienes una relación con Jesús y has recibido el nuevo nacimiento por medio de la fe, la vida eterna, es que ahora tú tienes la oportunidad de que esa naturaleza pecaminosa que antes de tú venir a una relación con Jesús te controlaba, ya no te controla. Ahora tú puedes decidir, eres libre para decidir, obedecer y hacer la voluntad de Dios. Por eso es que aquí el apóstol Pedro le está diciendo a este grupo de creyentes que estaban en medio de una persecución bien fuerte, él les está diciendo, por tanto, ustedes tienen que desechar, evitar ciertas cosas en sus vidas que les impiden el que ustedes puedan avanzar y crecer. Desechen, y aquí las enumera de una manera específica. Dice, toda clase de malicia. Y aquí utiliza un término muy general, donde caben muchas cosas. ¿Es cierto o no?
toda malicia, todo aquello que proviene del mal, que no proviene de la buena voluntad de Dios. Si usted quiere conocer con detalle, no podemos ahora detenernos ahí, lea la Biblia. Si usted lee la Biblia, usted va a conocer qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios. Así que aquí lo que está diciendo es que todo lo que la Biblia nos revela que no le agrada a Dios, no es todo lo que dice el pastor, no es todo lo que dice mi esposa, no es todo lo que dice mi esposo, o mi papá o mi mamá, no. Es todo lo que dice Dios en su palabra y Él ha revelado que a Él no le agrada. Dice, deséchalo, 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 porque no te beneficia. Fíjense que al nosotros recibir este mandato tan directo de parte de Dios a través del apóstol Pedro, estamos recibiendo una palabra de amor. Porque cuando Él nos dice, desecha estas cosas, ¿qué nosotros solemos desechar y botar? Aquello que no sirve, aquello que se pudre, aquello que contamina, aquello que puede contaminar, que puede dañar, que puede pervertir, que puede arruinar. ¿Qué hacemos? Lo sacamos. Dígame usted si se mete una rata a su casa, usted va a decir, ay, qué bueno, que vengan las ratas, que vivan conmigo, que suban a la cama. ¿Qué usted va a hacer? Usted va a buscar un exterminador, usted va a buscar quien sea, pero usted va a hacer lo que sea necesario para que su casa sea descontaminada y los roedores no entren. Eso mismo es lo que aquí el apóstol Pedro está diciendo a estos creyentes. Si ustedes quieren crecer en el Señor, si ustedes quieren agradar a Dios, si ustedes quieren que en medio de las pruebas, de la prueba de la fe y las dificultades que Dios permite, ustedes puedan avanzar, puedan crecer, ustedes tienen que ser radicales. Y no pensar que porque la están pasando difícil se pueden dar permiso para ¿qué? Para bajar las defensas y déjame tirar una canita al aire, como decimos por ahí. Déjame darme permiso de un placer momentáneo. Déjame darme permiso de refrescar mi alma haciendo X o Y cosas o dándole lugar a estos pensamientos, porque es que yo la estoy pasando muy difícil. No, cuando la estamos pasando difícil, sí, el enemigo te va a tentar, el enemigo te va a decir, oye, considera estas cosas, pero ese es el momento en donde más radical tú tienes que ser, en evitar darle lugar al enemigo en tu vida. Habla de que desechemos el engaño en nuestra vida, el engaño. Si tú estás viviendo una doble vida, eso es vivir en engaño. Si estás viviendo como que pues soy cristiano en la iglesia, pero cuando no estoy en la iglesia hago lo que me da la gana, pues dice la Biblia aquí que nosotros debemos desechar eso porque tú puedes estar viniendo a la iglesia por toda tu vida y no vas a crecer. Y eso sería perder el tiempo. Sería eso, amado. Suena duro, fuerte, pero es así. Dice hipocresías. Desecha eso. Oye, sé genuino. Aquí el apóstol Pedro le está diciendo a esta iglesia y el Espíritu Santo nos recuerda hoy, oye, seamos cristianos genuinos. ¿Qué es un cristiano genuino? Un cristiano genuino es aquel que no tapa sus fallas. Un cristiano genuino es el que admite cuando se equivoca. Un cristiano genuino es aquel que sabe que falla. Yo siempre cuento este testimonio porque me impactó mucho cuando era pastor en Puerto Rico. Un caballero me dijo, nunca me acerqué a ti a buscar consejería para mi matrimonio porque yo veía tu matrimonio que era perfecto. Y yo le dije, perdóname, porque si te di esa impresión, créeme que no fui genuino. Porque mi matrimonio no es perfecto, nunca lo ha sido ni lo será. Entonces fíjense que hay veces que hay personas que no se acercan a nosotros cuando saben que somos cristianos porque nosotros pensamos que para que puedan acercarse o considerar la fe necesitan conocer la mejor versión de nosotros. Y sí es cierto, el testimonio tenemos que cuidarlo. Pero amados, hay veces que la gente necesita identificarse con nuestra fragilidad. ¿Saben por qué nosotros vemos en Jesús a alguien a quien nos podemos acercar? Porque Él por nosotros, dice la palabra, se hizo pecado. No es que Él pecó, es que Él absorbió el peso del pecado de todos nosotros. Él vivió y fue tentado en todo. Jesús, de momento, podría quizás alguien decir, pero Jesús fue tentado a mentir. Sí, Él fue tentado a mentir. Jesús fue tentado a adorar a los ídolos. Sí, Jesús fue tentado a eso. Jesús enfrentó toda la gama de tentaciones que usted puede imaginarse. La Biblia lo dice, fue tentado en todo, Hebreos dice, conforme a nuestra semejanza. Lo diferente es que Él no pecó y por eso es que Él nos puede salvar. Pero el que Él haya sido expuesto a todo lo que fue expuesto nos indica de que el prototipo de lo que es un cristiano imitando a Jesús es uno que no esconde sus luchas y que sabe y dice, sí, le estoy pasando difícil. Esto está difícil, Dios me sacó de esto o todavía me estoy recuperando de esto, pero Dios me está llevando.
Y sepa usted, amado, que dicen por ahí, y yo coincido totalmente, que de lo que más nosotros aprendemos es de los fracasos más que de los éxitos. ¿Verdad que sí? Del dolor. Alguien dijo, y escuchaba esta semana, que el dolor, amados, es el catalizador más poderoso para la transformación de una persona. El quebrantamiento. Por eso es que dice la palabra que nosotros debemos acercarnos a Dios con un corazón quebrantado. Y Dios no desprecia un corazón quebrantado. ¿Por qué? Porque un corazón quebrantado está en el mejor estado para que Dios pueda darle forma. Y pueda orar en su vida, pueda sanarlo, pueda liberarlo, pueda hacer cosas poderosas. Así que no te preocupes. No estés tratando de presentar la mejor versión tuya. No. Tú no tienes que tener la familia perfecta para acercarte a Jesús. Tú no tienes que tener la vida perfecta para acercarte a Jesús, para servirle, no. Ven, síguele y Él te arregla. Él te empieza a arreglar. Todavía Él me está arreglando a mí. Todavía, después de 35 años en el Señor, todavía Dios me está arreglando. Todavía Dios está trabajando áreas en mi vida en las cuales Él me está santificando, porque todavía Alexis sigue siendo, ¿qué? Humano, igual que tú. El pastor, sí, es que es así. Dice envidias. Envidiar es desear lo que otro tiene y tú no tienes. Envidia, desecha eso. Deséchalo. Y toda difamación. La difamación nace en el corazón, pero se manifiesta con los pecados de la lengua. La lengua. Cuídate de lo que dices. Dios te ha dado la capacidad de hablar para que bendigas su nombre y para que bendigas la vida de los demás. Gálatas 5:16 dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la naturaleza pecaminosa. La única manera en la que usted y yo vamos a poder vivir bajo el control del Espíritu, agradando a Dios, es si no seguimos los deseos de la corriente de nuestra propia naturaleza. Un día yo le dije al Señor, Señor, quítame esto, yo no puedo ya más. Y el Señor me recordó lo que le recordó a Pablo en 2 Corintios 12:9, que te baste mi gracia. Pablo le dijo a Jesús, quítame esto, yo no puedo ya más con este aguijón. Y Jesús le dijo, yo no te lo voy a quitar. Mi gracia es más poderosa que lo que tú experimentarías si no lo tuvieras. Así mismo es. La gracia de Jesús es suficiente. Y precisamente, amados, no perdamos de vista que Dios utilizará la prueba de nuestra fe para animarnos, como dice aquí, a desechar de nuestras vidas esas actitudes que nosotros tenemos muchas veces, esas mentalidades y esas conductas o estilos de vida que desagradan a Dios, que lo que invitan es al enemigo a sembrar corrupción en nuestra vida. Esas actitudes, amados, que lo que provocan es que tú te dañes y dañes a otros. Mira lo que dice, una frase que encontré mientras preparaba este sermón del reformador Juan Calvino. Escucha bien lo que dice, animándonos a desechar. Dice, las aflicciones no vienen para destruirnos, decía él, sino para desarraigar nuestro amor por las cosas de este mundo y hacernos mirar intensamente hacia Jesús. Lo repito, las aflicciones no vienen para destruirnos. Dios no permite aflicciones en tu vida y en mi vida para destruirte, sino para que tú te des cuenta de cuán poco valor tiene el que tú te aferres a lo que se va a quedar aquí, a lo que perece. Y nos invita a que nosotros entonces, nuestro corazón se desraigue del amor a este mundo y entonces miremos intensamente a Jesús y nos demos cuenta de que Él es suficiente. Él es suficiente. Mira, hermanos, si nosotros no la pasáramos difícil en esta vida, yo creo que nosotros no miraríamos a Dios. Hasta el ateo, hasta la persona que dice que es atea, cuando de momento la pasa bien difícil, yo creo que dice, ay Dios mío. Es la realidad, porque cuando la pasamos difícil nos acordamos de que hay algo más fuerte que nosotros y de que nosotros somos polvo. Eso es lo que somos polvo. Así que, amados, no debemos cesar de entender, de ir en esta dirección. Número 2, si nosotros queremos crecer en medio de las pruebas, ¿qué necesitamos? Ya dijimos que necesitamos dejar, abandonar todo aquello que la Biblia enseña y nos indica que no agrada a Dios. Pero número 2, aquí el mismo verso 2 nos indica y nos recuerda que lo segundo que debemos considerar
es el hecho de que para poder crecer y avanzar en medio de las pruebas y aprovechar la oportunidad de las mismas, necesitamos desarrollar un fuerte apetito por la palabra de Dios. Fíjense qué interesante, desarrollar un fuerte apetito por la palabra de Dios. Y el texto dice, deseen como niños recién nacidos. Y ahí mismo vamos a ver, usted sabe si usted ha tenido interacción con un bebé recién nacido, usted va a ver, pero por si acaso, mírenlo ahí en un videíto que les traje, para que usted vea eso, para que lo vea de momento ahí directamente. Así es que debemos anhelar la palabra de Dios. Ponle volumen, por favor. Anhelen como niños recién nacidos, le decía el apóstol Pedro a la iglesia, anhelen como recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que puedan crecer. Mis queridos hermanos, una de las cosas que más crecimiento va a traer a nuestra vida es el que nosotros anhelemos la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios. De hecho, hay algunos que dicen que el crecimiento espiritual siempre va marcado por un apetito intenso y un deleite exquisito por la palabra de Dios. Pero no es un deleite cualquiera, sino es un deleite y un apetito similar al que nosotros vemos en un bebé recién nacido anhelando la leche materna o la de un biberón, si fuera el caso. De la misma manera, amados, el apetito por la palabra de Dios es algo que es una de las evidencias de que de verdad tú estás espiritualmente vivo. Lo repito, una de las indicaciones que marca el que tú espiritualmente estés vivo es que haya hambre y sed en tu corazón por escuchar la palabra, por leerla, porque, amados, si de verdad tú has recibido la vida eterna y has sido perdonado y conscientemente sabes las implicaciones que eso tiene, tú desearás conocer a aquel que has entendido que te ha amado de tal manera. Porque cuando tú eres persuadido por el amor de Dios, persuadida por el amor de Dios, créeme que tú deseas conocer a esa persona. Y quizás a lo mejor la convicción que solamente te lleva a entender que eso es necesario, pero que no te mueve, no es suficiente. No es suficiente. Y hay veces donde nosotros, quizás esto es confrontador, y yo me lo digo a mí primero porque esto es una realidad con la cual yo también puedo luchar. Y es que dentro de la experiencia cristiana, nosotros no crecemos al nivel en el que se supone que sea y podríamos. ¿Por qué? Porque no nos alimentamos con la palabra de Dios, no a través de la experiencia de la iglesia, sino a través de la experiencia individual. La experiencia colectiva entre nosotros es una experiencia complementaria, pero la esencial es la que se da cuando tú separas todos los días un tiempo para leer de forma sistemática tu Biblia. De hecho, ya es tan fácil que ni siquiera leerla, ahora hasta la puedes escuchar. Alguien te la lee para que entonces no protestes. Está en distintas versiones porque de momento si dices, es que yo no entiendo esas versiones tan complicadas con ese español de los 1900. No hay problema, ahora hay unas versiones más modernas que te hablan de manera sencilla, clara. Amado, amada, adéntrate a esa experiencia para que en tu corazón se despierte amor por la palabra de Dios. El salmista decía en el Salmo 119, no lo voy a leer completo porque ustedes no quisieran que yo lea el Salmo 119 completo, pero el Salmo 119, al menos algunos versos, el 97 dice, oh, cuánto amo yo tu ley, decía el salmista. Todo el día en ella yo medito. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos porque ellos están siempre conmigo. De tus mandamientos yo adquiero inteligencia. El 103 dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Mis queridos hermanos, si usted quiere crecer en medio de las pruebas, usted tiene que determinarse a desechar toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda difamación, todo lo que Dios llama pecado, deséchelo. Pero, amado, propóngase amar la palabra de Dios. De hecho, una de las cosas que les resta
que nos resta a nosotros, pasión, amor, anhelo por la palabra de Dios, es la experiencia del pecado practicado. Porque no es lo mismo pecar que practicar el pecado. Todos nosotros pecamos. Si no hay uno aquí que peque, avísenos para adorarle. Todos pecamos. Todos pecamos. Hasta no se supone que un creyente practique el pecado. Viva pecando intencionadamente todos los días, pero todos los días siga. Eso no es compatible. Porque no es compatible con la nueva naturaleza que la Escritura dice que Él nos dio, que tiene nuevos deseos, nuevas perspectivas, nuevos enfoques. Quiere decir que entonces otra motivación para yo no darle lugar al pecado en mi vida, por eso yo debo arrepentirme si fallo, por eso yo debo hacer lo que sea necesario para evitar acercarme a cosas que yo sé que me pueden hacer caer, porque eso me va a robar el apetito. ¿Por quién? Por el Señor. Créanme que si yo antes de llegar a mi casa en la tarde me paro en el Chick-fil-A a comerme un buen sándwich de pollo en el McDonald's, cuando llegue a casa no voy a querer la cena que mi esposa me ha preparado, porque voy a estar como lleno. De la misma forma, si usted le da lugar a cosas en su vida que no agradan a Dios, usted le está dando lugar, usted se está alimentando de otras cosas que le van a robar el apetito. ¿Por quién? Por Dios. No vale la pena. Así que entendamos eso en esta tarde. Porque si lo entendemos y lo aplicamos, oye, nuestra vida será transformada. Solo desarrollarás, escúchame bien, solo desarrollaremos un fuerte apetito por Dios si le conocemos de manera real. Y para conocerlo de esa manera, tú necesitarás exponerte a la palabra de Dios. Conocerás su carácter a través de la palabra de Dios, su naturaleza, su plan de redención para ti, para mí, su buena voluntad para tu vida. Y también la esperanza eterna que Él tiene reservada para ti y para mí. Además de eso, entenderás cosas tan maravillosas como el cómo tú arrepentirte, cómo tú edificar una familia que agrada a Dios, cómo tú poder avanzar en medio de las dificultades y navegar a través de los desafíos que la vida te pueda presentar. En tercer lugar, ¿quieres crecer en medio de las pruebas? Necesitarás acercarte a Dios. Acercarte a Cristo de forma radical. El pasaje en el verso 4, vaya conmigo en su Biblia, lo indica de una manera precisa. Dice, y viniendo a Él. Porque no es suficiente desechar todo lo que a Dios no le agrada en nuestra vida. Anhelar la palabra es importante, pero sí, más allá de eso, tú necesitas también disponerte a tener ese acercamiento hacia Dios. Y ese acercamiento aquí, en el original, implica venir con la idea de quedarse. Eso es lo que significa. Porque muchos de nosotros podemos frecuentar a Dios como visitar a un amigo de vez en cuando. Pero Dios no quiere que tú lo invites a que Él sea un visitante en tu vida. Él quiere vivir en tu corazón. Él quiere que tú vivas en Él y Él en ti. Escúchame bien, esa es la experiencia de ser discípulo de Jesús. Esa es la experiencia del nuevo pacto en la Escritura. Por eso Jesús envió su Espíritu Santo. Esa es una realidad que no vivían los profetas en el Antiguo Testamento. Sabemos que en el Antiguo Testamento el Espíritu se manifestaba para propósitos específicos, momentos en específico, pero la experiencia de Dios mismo habitar en nuestros corazones, nosotros vivir en Cristo y Cristo en nosotros, esa es una experiencia del nuevo pacto gracias a la muerte y resurrección de Jesús. Y esa es la experiencia más maravillosa que una persona puede vivir, y esa es a la que aquí el apóstol Pedro está inquietando a estos creyentes en medio de pruebas y dificultades, indicándoles, ustedes quieren crecer en el Señor, ustedes necesitan entender que no pueden frecuentar la experiencia cristiana, ustedes tienen que vivirla. Ustedes tienen que vivirla, ustedes tienen que sumergirse en esa experiencia. Esto es análogo a lo que Juan 15:5 dice, permanezcan en mí y yo en ustedes para que puedan dar mucho fruto. Y algo poderoso ocurre, aquí lo vemos en el pasaje. Si usted sigue leyendo este verso, capítulo 2, verso 4, vaya conmigo en su Biblia para que no se me pierda. Dice, nosotros venimos a Él como una piedra viva, porque Él es una piedra viva,
que ha sido desechada por los hombres, pero escogida y preciosa para Dios. También ustedes como piedras vivas. Y esto es poderoso, ¿por qué? Porque lo que está indicando es que cuando tú te acercas a Dios, te acercas a Él como piedra viva, luego el apóstol también llama a los que se acercan a esa piedra viva, le dice, ustedes también como piedras vivas. ¿Qué quiere decir eso? Que al tú y yo acercarnos a Dios en esa experiencia de profunda identificación con Cristo, amados, nos hacemos uno con Él. Nos hacemos uno con Él. Él es piedra viva y a nosotros también nos convertimos en piedras vivas. Cuando tú entras en una relación profunda con Jesús, tú te conviertes en algo que se asemeja a Él. Tú te conviertes en algo que se asemeja a Él. Y esa es la voluntad de Dios para nosotros. Y eso es lo que Dios quiere hacer cuando en medio de las pruebas Él permite que nosotros las vivamos. No importa cuáles sean. No importa cuán difícil o intensas sean. Eso es lo que Dios quiere hacer. Y Él lo quiere hacer, dice el pasaje, para que nosotros podamos ser piedras vivas, que bien dice aquí más adelante, seamos edificados como una piedra espiritual. Aquí está el apóstol Pedro como que utilizando una metáfora bien interesante, indicando que esas piedras vivas, para los que les gusta la construcción, vienen a convertirse en piedras vivas que forman una edificación. Y esta edificación aquí de alguna manera u otra está haciendo ilustración a lo que sería posiblemente un templo en donde se ofrecen sacrificios. Se conviertan en piedras vivas que en unidad sean edificadas y levantadas para que puedan ofrecer sacrificios espirituales aceptables delante de Dios. Y esto es poderoso porque significa entonces que en la experiencia de la prueba, cuando nosotros en vez de alejarnos nos acercamos a Dios, nuestra vida es poderosamente impactada al punto de que nos identificamos con Jesús, somos edificados, somos junto a otros también bendecidos a tal grado que Dios hace la obra en nuestros corazones para que nosotros nos convirtamos en entes que podamos ofrecer sacrificios agradables a Dios, como los que se ofrecían en el antiguo pacto. Sacrificios que en este caso no representan cosas que tú tienes que hacer para ganarte la salvación o mantenerla, sino que son sacrificios espirituales en Cristo, que la misma Escritura nos explica de unas maneras bien interesantes, como por ejemplo en Hebreos 13, lo tenemos por ahí. ¿A qué tipo de sacrificio se refiere aquí? ¿Cuáles son los sacrificios que nosotros debemos ofrecer al Señor aún en medio de las pruebas y que los podemos ofrecer cuando vivimos la experiencia de esa comunión íntima con Jesucristo? Dice Hebreos 13, aquí nos los explica de manera sencilla, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza. ¿Qué significa? Que cuando nosotros vivimos esta experiencia en medio de la prueba, nos acercamos a Dios, somos edificados como piedras vivas para convertirnos en un ente a través del cual sacrificios espirituales se puedan ofrecer a Dios. ¿Qué tipo de sacrificio se espera que nosotros ofrezcamos? Alabanza. Tú ofreces sacrificio a Dios aceptable aun cuando la estás pasando difícil. Señor, te adoro, te alabo, te doy gracias, tú eres mi Dios, no cambio, estoy agradecido porque tú sigues siendo fiel. Sacrificio de alabanza. ¿Qué otro tipo de sacrificio? Dice más adelante, hacer el bien. Cuando tú en un momento donde la estás pasando difícil y necesitas que te hagan bien a ti, tú dices, yo voy a hacerle bien a otros. Eso es un sacrificio, dígame si es cierto o no. Tú puedes decir, no, yo sé que necesito que me ayuden. No, pero tú estás en la posición de ser ayudado, pero tú dices, no, yo no me voy a ver como la víctima. Yo creo en la suficiencia de Cristo. Él me salvó, Él es mi Dios, yo voy a poder bendecir, aun cuando yo siento que necesito ayuda. Y hay quienes dicen que esas son las personas que más rápido se recuperan de sus crisis. Los que cuando se sienten que necesitan ayuda, empiezan a ayudar a otros. Así que, amado, entiende esto. Aquí hay sabiduría, no es mía, es la palabra de Dios. Y dice más adelante, y de la ayuda mutua, no se olviden porque de esas cosas se agrada a Dios. ¿Qué significa? Que cuando tú vives esta experiencia que ya yo te he mencionado con esta dinámica de secuencia como te la he dicho, tú vas a poder, amado, vivir la experiencia de esa expresión de ayuda mutua. Más adelante, dice en el Salmo 51, 17, otra manera de ofrecer sacrificio aceptable al Señor. Dice, el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Y tú, oh Dios, no desprecias el corazón quebrantado y arrepentido. ¿Qué significa eso? Que cuando yo muestro arrepentimiento, estoy ofreciendo un sacrificio aceptable al Señor, que glorifica al Señor. Un corazón quebrantado. Y finalmente Romanos 12, del 1 al 2 habla de que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, nuestra vida como un sacrificio vivo y santo a Dios. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros hacemos eso y no nos conformamos a este mundo, eso equivale a ofrecer un sacrificio
aceptable delante del Señor. Un sacrificio que agrada al Señor, un sacrificio que no te hace ganar ningún mérito, un sacrificio que no te hace a ti el que Dios diga, ok, pues voy a perdonar sus pecados porque está ofreciendo sacrificio. No, eso sería anular el sacrificio de Jesús. Yo ofrezco este tipo de sacrificio porque he sido impactado por el sacrificio de Cristo. Y ya no lo hago para ganar nada, lo hago porque estoy agradecido. Estoy, wow, Dios mío, qué bueno tú eres, quiero hacerlo para glorificarte a ti. Y finalmente, y con esto les dejo, si tú quieres crecer en el Señor de la manera en la que Él anhela, en medio de las pruebas, necesitas, número 4, hacer de tu relación con Dios el centro de tu identidad y de tu misión de vida. El pasaje dice, mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso es lo que tú eres. Una nación santa, que significa has sido separado. Un pueblo escogido, significa que Dios te escogió si tú eres creyente. Y Dios te dio esa identidad y tú tienes que conocerte a ti mismo a la luz de esa realidad. Tú no eres cualquier cosa si eres creyente. Tú no eres una basura. Tú no eres lo que te dice el diablo. Tú no eres lo que te dice tu jefe. Tú no eres lo que te dijo tu papá, que tú no servías, que tú no eras nada, o tu mamá, ¿no? Tú eres, si estás en Cristo, una pieza valiosa para Dios, una obra maestra de Dios que ha sido escogida para que pueda proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, queriendo decir eso, que Dios nos ha dado una misión. Entonces, amados, si nosotros entendemos esto, y con esto ya termino, los hermanos pasen por acá para que nos ayuden cerrando en este tiempo. Si tú en medio de las pruebas que estás enfrentando deseas crecer en el Señor, tú necesitas desechar. Acuérdate de eso, desechar lo que Dios no le agrada en tu vida. Necesitas, amado, cultivar tu apetito por la palabra de Dios. Necesitas con sentido de urgencia acercarte más radicalmente al Señor. Y necesitas definirte, identificarte en cuanto a lo que eres como persona y tu misión de vida a la luz de lo que Dios dice, no de lo que este mundo dice. Por lo cual, entendiendo esto, amado, yo te pregunto, y cierra tus ojos antes de que oremos y escucha esto. ¿Qué actitudes, mentalidades, hábitos, conductas tienes que desechar en tu vida? Cosas que te están robando el deseo de servir a Dios. Piensa, hoy es el día para que tú deseches eso. Señor, desecho esta actitud, este orgullo que me está matando. Desecho esta mentalidad que yo tengo de derrota, la he hecho a un lado. Este hábito que tengo de gastar desmedidamente, lo he hecho a un lado. Este hábito que me lleva a darle lugar a los deseos de mi carne, que a Dios no le agradan, los voy a echar a un lado. ¿Qué actitudes? Piensa, hoy es un día para eso. Ahí con tus ojos cerrados, entre tú y Dios, ni yo me tengo que enterar. Y el Señor, te entrego esto, porque yo quiero crecer. Te pregunto, ¿qué vas a empezar a hacer hoy en tu vida para que se despierte en ti un mayor apetito por la palabra de Dios? Piensa, de mañana en adelante yo voy a leer al menos un capítulo de la Biblia. Voy a empezar en Mateo, voy a buscar en YouVersion un plan de lectura, me voy a unir a un grupo CCD y voy a empezar a leer la Biblia junto a los hermanos y a aprender. Tienes que hacer algo. ¿Qué obstáculos te determinas hoy a superar en la gracia de Dios a fin de que puedas acercarte más a Dios e identificarte con Jesús? Piensa, ¿te animas hoy, hermano? ¿Te animas hoy a hacer de tu relación con Jesús el centro de tu identidad y de tu misión de vida? Padre, venimos ante tu presencia, reconociendo que tu palabra es poderosa, reconociendo que solamente en ti tenemos verdadera esperanza. Yo clamo, Señor, por todos mis hermanos aquí, pidiendo, Dios, que tú les ayudes y me ayudes a mí también junto a ellos a poder, Señor, desechar de nuestra vida todas aquellas cosas que nos impiden poder crecer en ti. Oro para que tú hagas despertar un profundo apetito en cada uno de nosotros por conocerte a través de tu palabra. Oro, Señor, para que tú, Dios mío, nos ayudes a tener la determinación radical de acercarnos a ti, Padre, y de identificarnos profundamente contigo, según aquí se nos ha desafiado. Ayúdanos, Señor amado, a abrazar la misión de tu reino como la misión para nuestra vida. Proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Señor, esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote las gracias en esta hora, en Cristo Jesús. Amén. Si necesitas oración, voy a estar allá afuera, puedes acercarte en confianza y oraremos por ti. Dios te bendiga.